Todos pueden vender hamburguesas, pero porque hay unos que venden más que otros. Generalmente a veces ni siquiera es por el precio, pueden ser más caras o más baratas. Pero si el jinete es un buen jinete o un buen capitán de barco, es ahí donde tú tomas ese diferencial como cliente. ¿Cuál ha sido la peor inversión en Shark Tank o en negocios en general que usted ha cometido y que ha aprendido? Un jinete que necesitaba mucha ayuda pero tenía mucho talento. Y ese jinete tenía una feria en los Estados Unidos para la que yo ayudé para que consiguiera hospedaje, viáticos, etc. Y ese jinete se desapareció. ¿Por qué? De abogada corporativa a inversionista en Shark Tank y referente en liderazgo, Julita Barreto ha impactado miles de vidas en Latinoamérica. En este episodio comparte las verdades detrás de invertir, las claves para detectar emprendedores exitosos y cómo construir negocios rentables con propósito. Además, habla de ventas, disciplina y lo que realmente define el éxito, más allá del dinero. Quédate hasta el final porque vas a descubrir lecciones que no se enseñan en ninguna universidad, pero que pueden cambiar por completo tu vida y tu negocio. ¿Cómo transformar la idea de poco rentable a rentable? Julita Barreto, muchísimas gracias por brindar tu tiempo, venir aquí al podcast Actitud Millonaria. Eres la primera persona que conozco que ha estado en Shark Tank y ahora está aquí en Actitud Millonaria. Así que aprecio mucho de verdad que hayas estado aquí. Un honor, José. Gracias por visitar nuestro país, gracias por estar acá y gracias por invitarme a este espacio enriquecedor para todo tu público y porque eres un exitoso, porque ya te estoqué muy bien antes de conocerte. Ya te conocía, pero hoy en persona te ves más guapo, con el perdón de tu señora y tu familia. Gracias, gracias, se aprecia mucho. Bueno, para las personas que no te conocen, ¿quién es Julita Barreto? ¿A qué se dedica hoy en día? ¿Y por qué las personas deberían invertir la siguiente hora escuchando este podcast? Antes yo hablaba mucho de títulos, de que había estudiado, que había hecho, y eso termina siendo muy aburridor. Ya ahorita acabo de cumplir 45 años, soy una mujer apasionada, soy una mujer que le gusta servir, que le gusta compartir su conocimiento con otros, que le gusta hablar de su vida, que le gusta inspirar a otros y que ha encontrado ese propósito, esa razón de vivir, enseñándoles sobre todo a niños y a jóvenes que lo más importante es ser una buena persona para poder ser exitoso de la manera que tú quieras. Porque tú puedes elegir quién quieras ser. Puedes ser presidente, futbolista, artista, un gran empresario, un gran emprendedor, pero si no tienes unos valores que te hagan una buena persona, esa construcción de habilidades blandas, habilidades para la vida que blandas no tienen nada porque son las más poderosas y que te construyan con coherencia, no terminas haciendo nada. Y sin eso, pues no vale nada. Y si no impactas en otros como tú lo haces o como yo trato de hacerlo, pues tampoco hacemos nada. Y es como el granito que le podemos poner al mundo, devolviéndole lo privilegiados que hemos sido. Vale. Entonces, una pregunta, y esto me causa mucha curiosidad. ¿Cómo llegaste a ser Shark Tank? ¿Cómo Julita Barreto llegó a Shark Tank? Me lo preguntan un montón, pero pues los realities tienen un modus operandi, una producción detrás como la que tenemos acá con estos chicos que nos están ayudando. Yo recibí una llamada. Yo he pasado por muchos trabajos, Josué. Yo soy abogada, especialista en ventas, recursos humanos, formación, headhunter. Trabajé dentro de Colombia, por fuera, en miles de cosas, más que todo en el sector automotor. Y luego cuando me querían trasladar, o sea, yo venía de México, me querían trasladar a Chile y yo no me quise ir, tal cual porque quería estar cerca de mi familia. Entonces yo empiezo a trabajar con mi papá en la fábrica de mi familia, que es una fábrica de lácteos que se llama Productos La Carreta, que pues, fundaron mis papás hace casi 40 años, y recibí una llamada. Perdón que me enredé, pero ahí estoy. Y esa llamada yo pensé que era para que yo fuera a hacer un pitch para pedir inversión. Y yo dije, pero nosotros no necesitamos inversión, muchas gracias. Me dijeron, no, es que te queremos de Shark. Y yo, pero se enloquecieron. Yo nunca había salido en televisión, tal vez haciendo unos aplausos en algún programa, no tengo ni idea, de pronto de extra. Pero mira, yo a las invitaciones siempre les trato de decir que sí, porque puedes abrir una puerta o una ventana que no estás esperando. Y justamente fui a una entrevista en Sony, acá en Bogotá, y
hablé con ellos un rato y al final llamaron a Miami, llamaron como a los headquarters de ellos y dijeron tenemos Shark. Y yo no sabía en qué me estaba metiendo. Cuando ya leí el contrato y cuando ya hablé con mi familia, pues asumimos el riesgo porque pues era un riesgo importante, porque hay algo que la gente no sabe y es que, o dicen es que Sony te da la plata para invertir. Y no, señor, la plata es de tu bolsillo, en este caso no era tanto mía, era de mi papá, de mi marido, de mis amigos, tuya, de ellos. Yo decía, después miramos cómo hacemos, metemos a más gente en el negocio, si invertimos, y resultó siendo un ejercicio súper interesante las primeras 2 temporadas de Colombia, y que me dieron esa oportunidad de, uno, conocer el emprendimiento colombiano y latinoamericano, y 2, cómo lanzarme a esta vida pública que al principio fue shocking, pero después, siempre y cuando tengas coherencia con lo que tú eres y lo que muestras, termina siendo muy agradable, sabiéndola llevar bien. Porque si no te puede causar mucho dolor también, porque tú lo sabes, cómo son las redes sociales de ahora que a uno le comentan todo, te comentan el pelo, el zapato, el color de las uñas, pues los hates a veces son muy dolorosos y muy injustos. Pero cuando tú ya maduras y dices, eso no va contra mí, sino habla más de la persona que lo está escribiendo que de mí misma, ya eso pasa. Pero eso uno lo aprende con el tiempo. Ojalá a uno le enseñaran eso antes de meterse en ese chicharrón y decir que sí. Bien. ¿Cuál ha sido el hate, digamos, más duro que tú recibiste? No lo puedo decir en cámara. ¿No? No. Ah. Okay. Sería tremendo. O sea, nos clausuran. Pero era muy grosero, era muy intimidante y muy miedoso. Sobre todo causó en mí miedo y mucha angustia. Porque yo dije, ¿en qué me metí? Porque fue tan doloroso y tan entrando como en mi integridad personal que te lo juro que me sacó de contexto. Pero después, hasta de terapia y de hablar con las personas adecuadas, pues me di cuenta que se podía manejar, pero al principio uno dice, wow, ¿de qué es capaz la gente? Porque tú no sabes de qué es capaz la gente hasta por una amenaza en una red social. Sí. Lo interesante del caso es que esos les llaman en inglés keyboard warriors, los guerreros del teclado. Claro, y además les pueden pagar para hacerlo, ni siquiera es la persona. Puede haber, eso era lo miedoso también, o sea, ¿quién está detrás de ese warrior que está escribiendo un prompt que en ese momento ni siquiera había porque era real lo que decía? Pero, ay, todo pasajoso. Sí. Si me robaron 880,000 seguidores. Claro, no, total. Todo te puede pasar, pero total. uno no es un número. Mira, pero uno lo aprende después. Totalmente. Entonces, volviendo a lo de Shark Tank, cuando empezó, el dinero que salía era de su bolsillo. Sí. ¿Cuál fue la mejor inversión que usted ha hecho en Shark Tank? Que la pegó, esta inversión salió bien. ¿Cuál fue ese negocio? Pues sería una respuesta rara, pero la mejor inversión fue aprender de mí y del mercado y del emprendimiento y de las inversiones y de lo que soy. Hoy ahora es mucho gracias a Shark Tank. Pero si tú me dices de un negocio, hay uno que me encanta que se llama Tidy Loop, que los invito a que lo vean. Está en YouTube, está en Prime, está en varias plataformas. El emprendedor se llama Juan Pablo Rojas y es muy lindo el capítulo porque yo me enamoro más de Juan Pablo como persona y como emprendedor que del negocio. Porque yo creía que él era tal cual como se mostraba. Coherente, amoroso, genuino, decía la verdad y además me escogió siendo la oferta más cara. Yo estaba peleando con otros 2 y yo era la oferta más cara y él aún así creyó en mí y eso fue hubo una conexión inmediata y Juan ha crecido inmensamente por Tidy Loop y es mi ejemplo estrella en mis conferencias, en mis cursos, porque yo digo que se enamoren más de la persona que de la idea, porque tú la idea la puedes volcar, tú que eres experto en esto, tú le puedes dar un giro, pero a la persona a veces es muy difícil. Correcto. La persona, y eso, ¿sabes? Lo escuché también de Damon John y Kevin O'Leary, que son también Shark Tanks en Estados Unidos, que dicen, uno apuesta al fundador, al emprendedor. Tú apuestas a la persona. Correcto. La idea la cambias. Es más, él podría vender no Tidy Loops, otra cosa,
pero él es él y tener a alguien tan genuino, claro. ese es el premio que tú más te ganas. Pero a veces la gente no sabe qué es eso. Entonces se asocia mal, invierte mal o pide un inversionista que después dice, ¿por qué busque este inversionista? Claro. Que yo le digo mucho a la gente que me pregunta, quiero un inversionista y ni siquiera saben cuánto necesitan, por qué necesitan, a quién quieren. Uno debería escoger a quién quiere inversionista. Yo debería decirte, Josué, yo quiero que tú inviertas en mi negocio tal porque te quiero a ti. ¿Y por qué? Porque tienes A, B, C, D, E, no al revés. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno construye un buen elevator pitch? Si yo quiero venderle la idea a Julita de que sea inversionista en mi negocio, o a Mario Hernández, o a quien sea. Pues debe haber un buen hack. Hack ahora lo hablamos los que tenemos como esas tecnologías digitales y el hack es como, ¿cuál es el problema que está resolviendo? O sea, tiene que haber un problema y tiene que haber alguien que quiera la solución de este problema, alguien que quiera pagar por para que le resuelvan ese problema. Eso es lo que tiene que tener un elevator pitch. Si el elevator pitch es solamente una idea, pero que no tiene solución o que no está tan sexy como para ser solucionada, pues no se la vas a poder vender a nadie. Tú tienes que demostrarle al inversionista, en este caso a mí, a Mario Hernández, a ti, que hay un problema que tú puedes solucionar y que esa solución va a tener rentabilidad. Claro. Porque si no hay números en verde, pues no sirve de nada. Porque ¿de qué te sirve solucionar un problema pero sin ganar dinero? Pues no te sirve de nada. Es hacer pan para vender pan. Entonces no tendría sentido. Claro. Entonces, ¿cuál fue me dijiste una de las mejores inversiones? Vamos a hablar de la peor. Ah, me fascina. Puedo hablar de ella miles de veces. ¿Cuál ha sido la peor inversión en Shark Tank o en negocios en general que usted ha cometido y que aprendió? Voy a hacer una aclaración porque no la cometí yo. Gracias a Dios. Porque los únicos bobos que creyeron en eso, y me perdonan mis compañeros Sharks de la época, fueron los señores. Era un modelo de negocio que se llamaba Estilo de Vida Atractivo, EVA. Y me acuerdo porque fue el primer capítulo que salió en Shark Tank Colombia. Primero, y por eso llegó el hate. Es que mira, todo tiene que ver. Es que a mí no se me olvida. Y eran dos señores, no tan agraciados, por no decir que eran horribles, que también pido excusas con los señores, no me vayan a mandar otro hate. Eran unos señores que vendían la solución para que los muchachos o los jóvenes pudieran conquistar señoritas jóvenes en discotecas o en lugares públicos. Y vendían 3 paquetes enseñándoles a ellos cómo conquistar mujeres. Y esto es chistoso porque el primer paquete costaba $69. Entonces ya hasta yo me burlé del número. El que lo entendió. Y así los demás iban subiendo el valor en dólares y lo medían. Imagínate la estupidez. Lo medían por la cantidad de besos que tú te dabas al final de la noche. Esa era la medición del problema, del éxito. Y entonces los otros Sharks se murieron de risa en ese capítulo. Les pareció muy divertido, a mí me pareció absolutamente ofensivo. Pero ofensivo es que yo me puse del color de este tapete, absolutamente roja, y yo estaba muy brava con ellos. Porque a ellos les parecía divertido, de pronto a ustedes también. Pues al que se dice, porque se enganchó, tal cual, yo me enganché y no debió engancharme. Pero les hice muy buenas preguntas para que tal vez al final se dieran cuenta que ninguno tenía que invertir en ellos. Claro. Entonces, ¿qué pasó después? No, pues nadie ganó, pues no les dieron inversión. ¿Cuáles fueron esas preguntas que le hizo para que se dieran cuenta de que era un mal negocio? Primero el tema de la medición, que me parecía absolutamente loco que te midieran por la cantidad de besos que te dieras con alguien. Claro. Y por otro lado, que me parecía poco rentable. Primero me acuerdo que la rentabilidad no era buena y me parecía muy chistoso que semejantes personajes, que creo que les pregunté que si tenían novia o esposa, que creo que ni la tenían, fueran como los gurús en el enamoramiento. O sea, era como un Hitch, la película. Sí. Pero un Hitch de bobos, o sea, un Hitch para dummies. Entonces, eso no es cool. Era un Hitch, pero que no era Hitch y no tenía éxito. No, era un Hitch el que se cae de la moto de agua cuando le pega a la actriz. Sí. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, totalmente. Es tal cual. Lo mismo les pasó a ellos. Es como si me hubieran dado una patada y a todos los Sharks en
como en un dominó. De verdad. Y todo el mundo se creyó el cuento hasta el final. No, es que al final, como es un programa de entretenimiento, Josu, pues tiene que haber también ese tipo de emprendimientos disruptivos o divertidos, o si no la gente se aburre. No todo puede ser tan cuadriculado. Pero si tú me dices un negocio en que nunca hubieras invertido en tu vida, te puedo repetir ese 10 veces y no me quito de mi lugar. Ok. ¿Sabes qué? Yo conozco personas en Estados Unidos que no miden, que tienen programas de relaciones y cómo hablar a una mujer, cómo tratar a una mujer, cómo conseguir novia, pareja, etcétera, pero no miden el éxito del programa basado en la cantidad de besos que consiguen. Lo miden de otra manera. Claro. Y por eso hay aplicaciones como Match o las que había o las que existen ahora, ¿cómo se llaman? Bumble. Yo no sé ni siquiera cómo son. Hay un montón allá. Bueno, pero hay un montón y tienen éxito. Y hay gente que sí dice, yo conocí a mi esposo en una aplicación y llevan 15 años de casados, tiene 3 hijos. Claro. O sea, funciona. Yo no estoy diciendo que no funcione el modelo como tal. Era como ellos lo presentaban, la forma de medición y la rentabilidad. Yo creo que una mezcla de cosas y sobre todo ellos. Claro. O sea, si me están viendo, les mando un beso, no tengo nada contra ustedes, pero realmente no son unas personas que tuviéramos nada en común. Y yo para invertir en alguien tiene que haber lo básico, que son los valores y lo no negociable en común. Claro. Si no, no hay un cierre de manos, porque no sería coherente con lo que yo soy. Claro. Entonces, en una, la apuestas al jinete y funciona el negocio, y en otra, el jinete o los fundadores o emprendedores simplemente no alineas con ellos. Independientemente, aunque sea el mejor negocio del mundo, es un no. De acuerdo, y si llego a tu oficina y vamos a hacer la debida diligencia, el due diligence, y tú tratas mal a la persona que te está sirviendo el café, claro. Yo creo que es un disruptivo para mí. Te digo, Josué, mil gracias, te veo en otra oportunidad. Hay cosas que para mí no son negociables. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo uno transforma una idea de negocio que es regular en una idea de negocio que es rentable y es buena, asumiendo que el fundador o el jinete, como se le dice, es una persona de valores, sincero, y que los no negociables están ahí? ¿Cómo transformar la idea de poco rentable a rentable? Primero, echándole mucho número, mucha cabeza. Yo hablo mucho de pintar el tema y dándole vueltas para volverlo más exitoso, más rentable, más... ¿Sabes qué tiene que tener? Tiene que tener el ADN de ese jinete. Tiene que tener algo diferente. Porque todos pueden vender hamburguesas, pero porque hay unos que venden más que otros. Generalmente a veces ni siquiera es por el precio. Pueden ser más caras o más baratas. Pero si el jinete es un buen jinete o un buen capitán de barco, es ahí donde tú tomas ese diferencial como cliente. Y entre más ventas, pues más exitoso es el negocio. Y así se vuelve pues un círculo no vicioso, sino virtuoso, claro, para adquirir los resultados que tú estás esperando. Entonces, ¿cuál tú considerarías que es la rentabilidad mínima de un negocio? Y cuál, digamos, ponte tú, en este negocio es un negocio que yo no invertiría nunca. ¿Cuál sería ese? Y antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, más del 70% de todos ustedes que ven el podcast aquí no están suscritos. Así que si no te quieres perder ninguno de los episodios de Actitud Millonaria ni de los sorteos que nosotros hacemos todas las semanas, asegúrate de suscribirte aquí más abajo y encender la campanita. De esta forma no te pierdes ninguno de los episodios que hacemos todas las semanas. Y así vas a poder aprender a aumentar tus finanzas, generar ingresos a través del internet, obtener la libertad financiera, mejorar tu salud, tus emociones y tus relaciones, con el fin de tú poder construir tu propia actitud millonaria, al escuchar historias impactantes para que tú puedas trabajar en tu propio desarrollo personal. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. ¿Cuál tú considerarías que es la rentabilidad mínima de un negocio? Y cuál, digamos, ponte tú, en este negocio es un negocio que yo no invertiría nunca. ¿Cuál sería ese? ¿Me hablas de porcentaje? Porcentaje de rentabilidad y algún tipo de negocio. Pues, por ejemplo, en alimentos, que es lo que más conozco por la empresa de mis papás, que ahora maneja mi hermano y mi hermana, que yo ya me volví cliente, yo soy una asesora externa, pero sí en rentabilidad, si tú, obviamente depende del país, depende de la inflación, o sea, hay muchos factores, no puedo decir un número, pero si tú estás ganando menos de un 18, de un 17, ya como que no está tan chévere. Claro. Delicioso más de un 23, de un 25. Cuando a veces la gente me dice 30, 35, uno dice, wow, ojo, si lo estás midiendo bien. Porque a veces la gente cree,
hace unos cálculos locos, creen que tiene una rentabilidad espectacular y no están contando gastos fijos, salarios, celulares, almuerzos, viajes, viáticos, y cuando ves, todo está negativo, en rojo. Okay. Entonces, lo primero es medir bien la rentabilidad. Si me dices un número aproximado, esos son los que yo te puedo dar por encima, pero lo que te digo, siempre hay muchos factores que influyen, muchos. El país, la región, hay ciudades más caras que otras, claro. Hay países más caros que otros, no es lo mismo invertir en dólares que invertir en pesos colombianos, no es lo mismo estar en Dominicana que estar acá. Es muy diferente, en todos los países es diferente, pero yo creo que sí uno tiene que tener por lo menos, o sea, que te quede plata para pagar todos tus gastos fijos y que te quede una rentabilidad adecuada para crecer tu negocio, así sea poco a poco, despacio, pero creciéndolo. ¿Cuál es esa lección de negocios que la universidad no enseña, que has llegado a aprender a través de todos los años que has sido empresaria, emprendedora e inversionista? Yo creo que no hay un MBA, una maestría, un PhD que te enseñe a ser exitoso, pero yo creo que en los ojos de la gente sí se ve ese fuego de las ganas. O sea, yo sí soy una convencida de las cualidades y de las habilidades que tienen los seres humanos. Yo sí creo en las ganas de alguien cuando las demuestra y te mira a los ojos y te dices que yo sí voy a poder. Y me gusta la gente que fracasa y no le da miedo el fracaso. La gente que acepta el fracaso como parte del éxito. Porque el éxito son muchos fracasos sumados. Y me gusta la gente que es coherente y es humilde y dice, sí, yo me equivoqué. Pero ¿sabes qué es lo lindo de las equivocaciones? Que uno siempre aprende de ellas. ¿Cómo aprenden los bebés a caminar? Cayéndose. Cayéndose y pegándose muy duro. Generalmente tiene una cicatriz acá, en la ceja, o la tenemos todos. Pero los golpes con amor, con pañitos de agua tibia, se quitan. Hasta los tatuajes se quitan ahora. O sea, a lo que voy es que ser genuino, ser coherente, ser una buena persona, pero no una buena persona solamente mostrándote, sino realmente ser coherente con lo que tú piensas, haces y dices. Porque yo por eso digo muchas veces, tápate los oídos y mira. Porque la gente habla mucho, Josué, mucho. Yo soy una experta hablando mucho. Pero el comportamiento no miente. Y tú cuando ves a la gente actuando de manera diferente a lo que dice, es una alarma para de pronto hacerte a un lado. Claro. Y hay que aprender a decir no. Hay que aprender a decir no porque a veces nos cuesta, o por arrogancia, o porque quieres estar en todo, o porque quieres salir en la foto, o porque te parece cool estar. Y a veces, cuando vas creciendo, te das cuenta de que hay cosas mucho más importantes que esas. Es más importante tiempo de valor con tu familia, tiempo de valor con tu pareja, escoger a qué evento vas y a cuál no, cuál te genera valor y cuál no, en cuál te están queriendo porque Julita va a salir en la foto o cuál sí te necesitan porque Julita va a aportar algo. Y yo sí he hecho un trabajo muy especial para lograr hacer ese diferencial, porque si no duele mucho porque estás muy cansado todo el tiempo y la vida no te rinde. Y no se vale uno decir que no tiene tiempo porque uno sí tiene tiempo para lo que uno quiere. Claro. Esa yo creo que es la excusa más barata que las personas tienen de que yo no tengo tiempo. Y además, ¿sabes qué? A mí me da risa porque es que lo normalizan. Les parece como súper sexy decir, es que no tengo un minuto en mi agenda. Es que yo me levanto a las 4 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche. ¿Eso qué tiene de cool? Explícame qué tiene de cool uno no tener un minuto para decir, hoy me veo la serie que más me gusta y nadie me interrumpa en esa hora porque me veo un capítulo por día. Estoy exagerando, claro. Yo no, pero sí se vale a veces decir, hagamos un alto en el camino, durmamos un poquito hasta más tarde, vayamos al gimnasio, juguemos tenis y arranquemos el día de otra manera. Porque a mí me da mucha risa la gente que te dice que no tiene ni un segundo, porque eso es mentira. Claro. Tú tienes tiempo para lo que tú quieres tener tiempo. Las prioridades tuyas son determinadas del tiempo que tú le inviertes. Pues claro. Totalmente. Hablaste de los fracasos, que el éxito son simplemente muchos fracasos sumados, ¿verdad? En caso mío, no sé si conoces un poco de mi historia.
yo a los 25 años tenía un negocio muy exitoso y terminé perdiéndolo todo y trabajando como cajero, endeudado y bueno, fue terrible. Pero mira dónde estás. Claro, fue un fracaso del cual aprendí. ¿Cuál ha sido ese fracaso que Julita ha tenido que pasar y qué aprendiste de él? Yo no creo que sea un fracaso, pero sí es algo muy íntimo, pero me siento con toda la tranquilidad de decírtelo. Yo tuve un punto de inflexión en mi vida, a mis 25 años, a los mismos que tú tuviste, tu tema de tu negocio. Un tema familiar, pero te lo digo rápido. Mi mamá trabajaba con niños habitantes de calle, adquiere una meningitis bacteriana que la pone en coma 4 meses, firmamos para que la desconecten y en el momento de desconexión mi mamá se despierta. ¿Qué hace eso? Que yo tengo una mamá discapacitada hace 20 años, casi la mitad de mi vida. ¿Qué hace eso? Que yo decida, tal vez por inercia, no ser mamá. Porque creo que asumo la maternidad de otras maneras y creo que es muy valioso asumir esa maternidad de otras maneras. Con mis sobrinos, con los hijos de mis amigas, con los niños de mi programa de Mi Jefe es un Niño, que tú sabes que tengo ese canal, que ayudo a niños y jóvenes emprendedores. Entonces, a lo que voy es que no es un fracaso, pero sí es un punto de inflexión en mi carrera que pudo ser muy doloroso y antes yo lo decía con mucho dolor y con mucha rabia, pero yo hoy lo puedo hablar desde el amor porque yo creo, uno, que desde el amor todo se vale y dos, que si eso no me hubiera pasado a mí y a mi familia y a mis papás y a mis hermanos y a mi mamá, yo no sería la Julita que soy hoy. Claro. Entonces lo veo más como un regalo de la vida, porque es que no puedo tener una mamá más fabulosa a pesar de su discapacidad, a pesar de ser sorda, a pesar de no caminar y tener un papá que también está grande y que tiene unas dificultades de salud. O sea, el premio más grande que yo tengo en mi vida es mi familia. Y eso me hizo escoger el marido que tengo, las prioridades que tengo. Y sabes que yo me gozo mucho la vida. Yo me río mucho. Yo paso bien. Yo trato de tener buena onda. Aquí donde me ves, llevaba 3 días en cama, pero estaba comprometida y aquí estoy contigo. Porque sé que es importante para ti. Y es tu tiempo y viniste y me invitaste y yo como te voy a decir que no hace 2 horas, que podía estar malita, pero acá estoy. Porque respeto mucho el tiempo de la gente, porque la gente también me lo entrega a mí como a ti. Entonces a lo que voy no es un fracaso, pero a lo que los invito es todos esos sacudones que nos da la vida. Porque si alguien me dice, ay no, a mí no me ha pasado, pues le va a pasar. En cualquier momento le llega la roya, como decimos acá. Pero esos sacudones que te da la vida siempre te forman, Josué, siempre te hacen más persona. Como cuando tú ves un campesino que tiene las manos fuertes, es porque ha trabajado mucho. Eso no es gratis. Claro. Y eso a uno no es que lo haga más fuerte y más duro de corazón. Yo creo que te hace más fuerte, pero con un corazón limpio y como una persona que yo puedo decir claramente y sin tapujos que yo no tengo máscaras, yo no tengo filtros, yo me río durísimo, yo a veces soy imprudente, yo a veces parezco como una niña y la gente me tiene que parar para que me quede callada. Pero así como me ves tú acá y ustedes me ven, así soy yo todos los días de mi vida. Sí, que tengo momentos malos, sí, pero que un mal día no se convierta en una mala vida. Claro, totalmente. Entonces, yo creo que he tenido que aprender en el caso mío a poner cada cosa en su cajita. Claro, Es decir, saber manejar cada cosa en su lugar. Las situaciones difíciles ahí y a intentar que eso no afecte la vida de pareja o la vida de negocios para que uno pueda manejar las diferentes situaciones al tiempo. Pero si te afectan está bien también, Claro. porque así es la vida. Y es que la vida, lo que yo digo es, la vida no es que digan, ay, es que es muy difícil, es que es muy doloroso. No, la vida es. Simplemente es como te la tomes. Yo sé que hay situaciones muy dolorosas y todos tenemos situaciones dolorosas en nuestras vidas. Todos tenemos momentos donde pues que estamos pasando que no son los más agradables. En este momento en el país pues han pasado un montón de cosas que a uno le parten el corazón. Pero no por eso no puedes dejar de vivir por un propósito y por impactar el resto del mundo. O sea, no Claro. todo se puede parar, sino más que todo tienes que como que coger esas ganas y ese impulso para actuar. Y yo sí creo que si hay un impacto que haces tú, un impacto que hace Julita, un impacto que hacen las personas que entrevistas y cada una de esas personas que tú escoges para que estén aquí contigo, hacemos algo, pues es la única manera de cambiar. Sí, suena cliché, pero uno sí puede hacer algún cambio, por lo menos en la gente más cercana a uno. Claro.
Y yo creo que sí, uno crea un impacto más grande de lo que uno piensa. Yo también creo. Estoy convencida. Claro. Hace poco estuve en un evento en México y otro en Miami con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los clientes que manejamos. ¡Wow! Y nunca me imaginé el impacto que el programa tiene. Es decir, el atar comentarios a caras de personas y abrazarlas y saludarlas, es decir, me impactó mucho. Y es muy lindo cuando recibes ese cariño. Totalmente. Y más que nada es ver el impacto que uno tiene positivo en la vida de otras personas que uno no conoce. Y sobre todo lo que dices me hace sentido porque a mí hay personas que me ven en un aeropuerto y se acercan a mí y me dicen, Julita, yo te oí en un podcast en el 2020, antes de pandemia, y tú dijiste tal frase y me cambió la vida. Y me cuentan porque yo trato de escuchar y yo me tomo foto, o sea, yo soy cero celebrity, nada. Yo me tomo foto con todo el mundo, mando video a la tía, a la abuela, al primo, hacemos, bueno, las locuras que quieran, pero sí es rico reconocerlo y no es porque te alimente el ego, es porque a mí sí me alimenta el alma, porque yo digo, si yo en este lugar donde hay 600 personas, 2 se llevan un mensaje, 2 les cambié la vida, algo estoy haciendo. Claro, me gusta eso. Mencionaste también antes de que no, tú tienes que aprender a decir que no. Ay, sí, me cuesta un montón. Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido esa inversión que le dijiste que sí y debiste decirle que no? No voy a decir el nombre, pero fue dolorosa porque yo creía mucho en el jinete. Y era un jinete que necesitaba mucha ayuda, pero tenía mucho talento. Y ese jinete tenía una feria en los Estados Unidos para la que yo ayudé para que ese jinete consiguiera hospedaje, algunos viáticos, etc. Y ese jinete se desapareció. Como dice la canción, hasta el sol de hoy y no lo he vuelto a ver. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Yo al final dije, alguien me decía de mis amigos, pues imagínate, yo rodeada de abogados, yo estudié Derecho, demándelo, hagamos algo en redes. Hay cosas que no hay que darles más importancia de la que generan. Yo creo que me hubiera generado más ansiedad y más desgaste, tanto emocional como económico, que lo que hubiera recuperado. Lo que le pido a ese jinete es que hubiera usado ese dinero en pro de su familia o de lo que quería o porque realmente lo necesitaba, porque nunca más supe del jinete. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Quién sabe si lo ve y recapacita? No importa ya. Sí. Ya será grande y ya dirá, qué pena, más bien. Claro. Y ojalá haya usado ese dinero en algo bueno. Es lo único que pido. Y algo que realmente lo necesitara. Claro. Para uno desaparecerse del mundo, pues es un poco extraño, ¿no? Sí, no sé. Eso yo digo que hay que dar la cara. Si pasó algo, claro. Yo voy, hey, perdón, pasó esto y esto. Discúlpame. Pasó este problema, tengo esta solución, esto es lo que voy a hacer, solamente te estoy informando, no te estoy pidiendo absolutamente nada, pero esto es lo que voy a hacer. Entonces, en mi opinión, así es como yo lo hubiese manejado, si es que de verdad hubiese tenido que utilizar ese dinero. Personalmente yo. Yo también, pero como todos no piensan igual, entonces claro. A mí me dolió mucho, pero después dije, y ya más grande dije, ya qué importa, ya, ojalá lo hubiera usado bien y ya, pero yo sí hubiera actuado como tú, porque pensamos diferente y no es casualidad que estemos acá sentados claro. En este espacio. Sí, yo creo que hay que hacer lo correcto y punto. Es que hacer las cosas bien es mucho más rico. La conciencia tranquila es lo que más te deja dormir y yo no soy perfecta. Miren, yo me equivoco todos los días de Dios. Todos los días me equivoco. Pero sí trato de hacer un ejercicio por lo menos lo que te digo, ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Y ser amable. Es que mira, yo tengo un amigo que ojalá me vea también, que de pronto lo conoces, que se llama El Hechicero, está en Miami. Y un día coincidimos hablando, pero en una cena, en una reunión, y los dos, muy chistoso porque en nuestros reels, los dos dijimos una frase muy importante que era, sé bueno aunque sea por negocio. Ser buena persona, aunque sea por negocio, es mucho más valioso. Y él lo decía en su manera, porque él habla de marketing digital y inteligencia artificial, y yo más con el tema de liderazgo,
ventas, capacitaciones, motivacional, pero los dos lo decíamos. Entonces yo decía, si él lo dice y yo lo digo, y somos tan parecidos en varias cosas, es porque algo tenemos la razón. No sé si tú lo crees. Sí, totalmente, totalmente. Sea bueno que sea por negocio, eso es así. Siempre funciona. Sea amable. La cortesía y la amabilidad nunca pelean con nadie y ganas mucho. Claro. Bueno, en el caso mío, la razón por la cual estoy yo sentado aquí y no me quedé trabajando como cajero es porque mantuve las relaciones intactas. Mira. Nunca robé, nunca estafé, mantuve las relaciones intactas con los emprendedores y las personas que me rodeaban cuando estaba en la cima. Entonces, por eso mantuve relaciones que luego me ayudaron a salir del hueco donde yo estaba. Y que es clave porque ¿de qué se trata la vida? De relaciones humanas. Correcto. Pero si son relaciones humanas sanas, coherentes, reales, porque amigos hay muchos, y sobre todo cuando estás en la cima, pero ¿quién se queda cuando estás en la fea? Correcto. ¿Quién está contigo? Y ahí dicen que hay amigos que son como hojas que son de temporada, ramas que depende de la ocasión, pero los que son raíces y troncos que se queden conmigo hasta el final, y son muy poquitos. Y ¿sabes qué es lo lindo de la vida? Porque es lindo y triste a la vez, que cada vez te das cuenta que tienes menos, pero a esos los aprendes a valorar más. Y dices, a este no lo suelto. Claro. Y tienes esos amigos del alma que no los sueltas. Y puedes no hablar con ellos en un año, pero hablas hoy con ellos y es como si hubieras hablado con ellos antes de ayer. Sí. Lo empiezas como a entender cuando te vuelves más grande. Yo quisiera tener esta inteligencia emocional que tengo hoy, hace varios años. Me hubiera ahorrado muchas lágrimas y muchos problemas. Totalmente de acuerdo. Y muchos regaños. Y mucho dolor de cabeza, errores y todo lo demás. Y mucha ansiedad, y mucha tristeza, y mucha bobada. Hay que enfocarse y ya, yo creo que hay. ¿Sabes qué? Alguien me dijo también, no hay que tomarse la vida tan en serio. ¿No? No. No hay que tomarse la vida tan en serio. Sí, los negocios en serio, sí hacer las cosas bien, pero es que la vida pasa tan rápido, Josué, que si tú y yo no disfrutamos este minuto que estamos sentados, si no lo disfrutas, si no sonríes, si no les das las gracias a ellos al final, si no agradeces cuando te acuestas en tu cama y dices, gracias por todo lo que tuve hoy, gracias por estar en donde estoy. O sea, es que la vida es un minuto. Y tengo amigos muy cercanos que en este momento les cambió la vida por un atentado, por cosas que pasan en este país que uno no entiende y que pasan en nuestros países, que tú dices la vida es un ratico. Entonces, cuando te digo no te la tomes tan en serio, es más como chiléate, como dicen ahora los jóvenes. Chiléate un poquito y bájale 3 revoluciones, porque no se vale un infarto, no se vale no dormir bien, no se vale esos pensamientos a las 3 de la mañana. Claro. Chiléate, como bájale 3 revoluciones, porque si no, ¿para qué? ¿Para estar enfermo? ¿Para que te duele la cabeza todo el día? Sí. Entonces no tiene sentido. Hay un dicho que dicen que la gente sacrifica su salud para hacer dinero, para luego gastarse el dinero intentando recuperar su salud. Tal cual. ¿Y entonces qué sentido tiene? Y a mí me pasa porque yo cuando estoy burning out, cama. Y la última vez el cirujano me dijo, ¿qué más quieres que te saque? Llevo vesícula, apéndice, una bacteria que te dejó muy enferma 10 días en la clínica. Y la última vez que me dijo, este año por lo menos no te quiero ver en cirugía. Entonces imagínate hasta dónde uno tiene que llegar para darse cuenta que a veces toca bajar 3 revoluciones. Además, claro. ¿Sabes qué pasa? Que si se las bajas no pasa nada. El mundo sigue andando. No eres indispensable. La gente te puede amar. Claro. Pero que tú no existas un día, una semana, un mes, no va a pasar absolutamente nada. Todo sigue andando igual. Uno cree, les voy a hacer una falta en redes. ¿Qué les va a importar ver a Julita o no? Si hace un reel, si hace una historia. Nos consume lo digital y a veces falta más esto, ¿sabes? Claro, totalmente de acuerdo. Y uno piensa que es la última Coca-Cola del desierto hasta que se da cuenta de que no. Mi corazón, nadie es indispensable, los he dicho. A todos los que les hago mentoría, no eres indispensable, puedes ser excelente en lo que haces, pero siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre. Bien. Entonces aprende de ese alguien. Me gusta. Hablando de mentoría y volviendo a la parte de lo que son los negocios, hay personas que escuchan esto y dicen, tengo esta idea de negocio, este emprendimiento, pero necesito capital. ¿Cuándo es el momento correcto para buscar inversionistas y capital y cuándo no?
1, depende del negocio. 2, depende de qué madurez tenga el negocio. Pero yo creo que es como casi improcedente pedir capital cuando un negocio está tan inmaduro que ni siquiera puedas ver una historia del negocio. O sea, tú tienes que ver números en un papel para poder entender cómo funciona el negocio. Claro. Quiénes están detrás, cómo funcionan los departamentos, quién está detrás de finanzas, quién está detrás del comercial, cómo es la estrategia de marketing, a dónde van en 5 años. O sea, presentar un negocio inmaduro, una idea solamente para pedir capital, me parece que es hasta irrespetuoso con uno mismo y con el inversionista. Sin embargo, si es una cosa que ya está funcionando y que tú puedes ver la atracción, como decimos en los negocios, y la puedes medir, la puedes revisar y remedir otra vez y casi que iterar como un yo-yo con el que jugábamos tú y yo, en ese momento es cuando tienes que pedir capital. Y ojo, ¿cuánto pides? ¿Y a quién se lo pides? Yo he tenido emprendimientos que simplemente por un error muy bobo de números la embarran. ¿A qué me refiero? Son dueños 50-50 y dicen que van a vender el 60. Entonces, se queda con el 60 el inversionista, ellos con el 40, 20 y 20. ¿Quién se quedó con la mayoría? Claro. ¿Quién decide? El inversionista. Y no se dan cuenta y firmaron un papel por un montón de plata que les dijeron. Les llenan los ojitos con el signo de, como de número y al final, ¿qué? Hiciste la peor inversión de tu vida o pediste la peor inversión de tu vida. Claro. Y me ha pasado uno con uno. No hacen los cálculos bien o dicen, vamos a vender el 52 y nosotros nos quedamos con el 48. Lo mismo. Se quedan con la minoría y ¿qué pasa cuando este señor diga que quiere tal y tal decisión? Claro. Y ojalá sean amigos. ¿Qué tal que no fueran? Eso es peor que un mal matrimonio. Terminar una sociedad es muy difícil, muy difícil. Y eso que si la terminas en buenos términos, porque generalmente no terminan bien. Claro, eso sí es cierto. He tenido socios anteriormente que han sido medio raritos, se han salido por la puerta de atrás, vamos a decir. Pero sabrán, lo verán. Claro, no, y lo interesante del caso es, volviendo al tema de ser sincero, buena persona y todo eso, de que pasa el tiempo y por alguna razón Dios bendice a las personas que hacen las cosas bien y a las que no, no. Estoy totalmente segura de eso, porque no solamente Dios, el universo, como lo quieran llamar, el karma, claro. Pero si tú actúas bien, te lo aseguro que la vida te va bien. Y tú puedes, y sabes qué es lo más lindo cuando lo haces casi que sin intención, sino que tú eres así. Y yo soy así. Y a mí me va bien en la vida, Josué. Y a mí me da risa cuando la gente me dice, ay, Julita, qué suerte tienes. No, no ha sido solo suerte. Yo he trabajado un montón, yo me he levantado muy temprano, yo he llegado a los aeropuertos que están cerrados, me imagino que te ha pasado un montón también. He llegado a reuniones donde no llega el cliente, he llegado a entrevistas donde el periodista no llegó, he llegado a citar a alguien a mi podcast que hago con colaboraciones con marcas y la persona no llega. O sea, obstáculos hay todos. Claro. Pero no es solamente suerte, es trabajo constante, disciplina, esfuerzo, dedicación y ¿sabes qué? La razón de vivir, tener un propósito y saber para dónde vas. Si no la tienes clara, es muy difícil que por lo menos seas, no te pido que seas un payaso, pero que seas feliz en la vida. Esa es la razón de vivir. La razón de vivir es eso, encontrar para dónde vas. Y yo creo que hoy, si yo me muero mañana, qué dicha que tú digas, tengo primicia, tengo una chiva, Julita Barreto se murió y la última entrevista que me dio fue a mí y dijo que ella en este momento estaba muy bien y lo estaba haciendo bien, porque hoy yo siento que por fin como que encontré ese momento donde todo está como funcionando y donde puedo mirar atrás y decir todo lo que me ha pasado empieza a cuadrar como un Tetris perfecto. Claro. Donde ya te ganas los 10,000 puntos ¡tin! Y se caen todos los ladrillos. Sí, sí. Y eso es muy gratificante también. Claro. Hay un dicho de Steve Jobs, no sé si lo he escuchado, que uno solamente puede conectar los puntos mirando hacia atrás, Claro. nunca mirando hacia adelante. Lo que significa es que cuando uno ve atrás a su vida, se da cuenta de, esta situación, ¿Ves? Esta decisión, este error, esto otro, esto aquí, esto allá. Todo conecta para yo llegar al punto de donde yo estoy hoy en día. Entonces, aquella cosa que yo pensaba que era negativa, era mala, termina siendo algo positivo porque me llevó a donde estoy hoy en día.
Y no sé si has visto un reel que me fascina, que están como Tom Hanks con Robert De Niro y están como en un podcast que están muchos y dicen, hay mucho éxito, esto también pasará. Hay mucha tristeza, esto también pasará. Hay mucho dinero, esto también pasará. Estoy en bancarrota, esto también pasará. O sea, todo es un momento en la vida. Entonces, donde estén, gócensela. Y si están en un mal momento, como te decía, que no sea que sea un mal día, pero que no sea una mala vida. Porque todo se puede salvar. Claro. Todo se puede salvar, todo tiene solución. Todo tiene solución. Y hay un dicho que si la solución tiene un número al lado, es barato. Además, porque hay cosas que no puedes comprar. Exactamente, la salud. Oye, divino, sí. La salud no se puede comprar. Y yo pagaría lo que fuera porque mis papás estuvieran bien. Lo que fuera. Claro. Mira, dejaría todo. Me iría contigo a trabajar de cajera en el restaurante. La gasolinera. A la gasolinera. Ya sé poner gasolina. Sí. Pues como acá acá le ayudan a uno, pero en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿No? Sí, bueno, en algunos estados. En algunos estados es ilegal. Es ilegal. Intentar poner gasolina. Y creo que en New Jersey tú no puedes ponerle gasolina a tu carro. Tiene que ser la persona que... Exacto, pero acá tú estás acostumbrado, o en México, o en países latinos, es muy latino que haya un bombero, además porque le dicen bomba de gasolina, que te ponga, o la niña de la gasolinería, no sé cómo se dice, de gasolinera. Pero digamos en Miami uno pone gasolina y yo era una tarada porque no sabía que tocaba meter la tarjeta o whatever, ir hasta la caja. O sea, hay cosas que uno como que no sabe, esas cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Claro, qué risa. Entonces, usted tiene un libro que se llama Prepara tus hijos para el éxito. Sí, señor. Quiero primero hablar, ¿cómo defines el éxito tú? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, si tú estás interesado exactamente cómo aprender a generar ingresos a través del Internet, sin tú tener que tomar muchos riesgos, sin tener que empezar un negocio desde cero, sin tener que crear contenido en redes sociales, la mejor manera de tú generar ingresos a través del Internet hoy en día es convirtiéndote en un vendedor digital certificado. Es exactamente lo mismo que mi propio padre lo ha hecho aquí de 60 años y él en los últimos 12 meses ha vendido $1.4 millones y él personalmente se ha llevado más de $200,000 en comisiones personales. Lo mismo ha hecho Karen desde Chile aquí, que ha hecho hasta $1,000 en un solo día, o Jorge aquí desde Paraguay, que ha hecho hasta $20,000 mensuales viviendo en Paraguay, o por ejemplo aquí Matías desde Argentina haciendo hasta $14,000 mensuales él personalmente. Como ellos tenemos cientos de otros vendedores y emprendedores alrededor de todo el mundo que aprendieron a utilizar este sistema de ventas que ya está comprobado y se han convertido en vendedores digitales certificados y están haciendo hoy en día ingresos extraordinarios solamente utilizando una conexión de internet. Así que si quieres aprender exactamente cómo todo esto funciona y quieres entrenarte en este sistema de ventas digitales que te permite generar ingresos a través del internet independientemente en el lugar en el mundo en el que te encuentres, dale clic más abajo, escanea el código QR o ve a closerdigital.net para ver un entrenamiento gratuito que te explica más a fondo cómo tú puedes hacer exactamente esto. De nuevo, si tú quieres aprender cómo generar ingresos a través del internet, ve a closerdigital.net o dale clic al link más abajo o escaneando el código QR que ves en pantalla para tú aprender exactamente cómo te puedes convertir en un vendedor digital certificado. Y habiendo dicho eso, continuemos con el episodio de hoy de Actitud Millonaria. Usted tiene un libro que se llama Prepara tus hijos para el éxito. Sí, señor. Quiero primero hablar, ¿cómo defines el éxito tú? Como te lo dije al principio, siendo quien tú quieras ser, no importa qué, pero siempre que seas una buena persona. ¿Cómo uno prepara entonces a los hijos para el éxito? Porque buena persona, pero no trabajadora, sin plata, sin negocio, tampoco. Hay muchas personas honestas y pobres. De acuerdo, es una pregunta difícil, me la pusiste difícil, pero prepara a tus hijos para el éxito con la caja de herramientas de Julita, de Editorial Planeta. Te da como para los papás, cuidadores, tíos, profesores, herramientas para que sepas cuáles son las habilidades para la vida. Las habilidades blandas, que como te decía, de blandas no tienen nada porque son las más difíciles. ¿Qué pasa? Que tú me dices, puede ser una persona muy buena, muy bondadosa, pero no tiene dinero. Generalmente una persona bondadosa tiene buenas relaciones. Si tiene buenas relaciones, puede conseguir un trabajo.
Si trabaja y lo hace de manera íntegra y honesta, gana dinero. Si gana dinero, pero adicional, se suma con conceptos técnicos como saber qué es un modelo de negocio, saber contabilidad básica, saber el valor del dinero, eso es clave. Y ahí te doy un tip. Lo más importante que tienen que entender los chiquitos hoy, como yo trato de hacerlo con mis sobrinas, en mis programas, Mi jefe es un niño. Los niños tienen que entender el valor del dinero. El valor del dinero no es ir a un ATM y meter una tarjeta y que bote dinero. No es ir a un cajero y que te bote dinero. Es saber que el tío Josué o la tía Juli, cuando fue a ese cajero salió dinero porque ella ha trabajado mucho. Saber que mi papá, cuando me daba un premio al final de que yo pasaba el año, era porque yo había hecho algo bien. Claro. Que el dinero no cae del cielo, que nadie se vuelve millonario de un día para otro, que los que quieren ser tiktokers y youtubers y súper famosos hoy, miremos a ver cómo les va con ese momento en 3 días, o en 3 meses, o en un año. Hay unos que la sacan del estadio, Claro. pero la mayoría no. Entonces, es fundamental que tengas valores que te hagan una persona con muchos componentes para que seas exitoso. ¿Por qué? Porque llega una cosa que se llama la inteligencia artificial, que todo el mundo le tiene mucho miedo porque va a quitar muchos trabajos. Pero no, ¿quién nos va a quitar el trabajo? Te lo va a quitar una persona que tenga inteligencia artificial usándola a su favor, Claro. pero que tenga muchos valores exaltados. Esos son los ganadores. ¿Yo a quién voy a contratar? Al que saluda bien, al que es un buen trabajador, al que trabaja en equipo, al que es honesto, al que es íntegro, al que sabe manejar las finanzas, al que no se roba un peso, al que es humilde, al que es tolerante a la frustración, al que se adapta a los cambios rápido. ¿Y qué te forma eso? Pues un excelente trabajador. Y si usa la inteligencia artificial, es una buena persona. Y todo corresponde al éxito. La palabra ambición, ¿tú crees que es necesaria para tener éxito en la vida o no? Sí, porque tú tienes que tener ambiciones, tienes que tener proyectos, tienes que tener sueños, como lo dice la gente. Pero una persona ambiciosa tal vez es perezosa de mente. ¿Por qué? Me parece raro tener, o sea, como que no había pensado en eso, pero si tú no tienes ambiciones o no tienes algo por cumplir, me parece que como que te parecería que todo está bien y ya. Yo lo veo desde un punto de vista de que, por lo menos en Latinoamérica, la palabra ambición tiene como una connotación negativa. En Estados Unidos, ambition es como que you're ambitious, como que wow, tú quieres más, claro, quieres progresar más. Sí. Y lo pregunto porque una persona puede ser honesta, íntegra, todo, buen trabajador, inteligencia artificial, todas esas cosas, pero se conforma con los primeros $100,000, para dar un número, y no quiere más. A eso me refiero. ¿Es válido? Esa palabra de ambición, de que me conformo hasta llegar aquí. Yo creo que ahí está el quid, que no puede ser, o sea, no te puedes conformar con poco, pero se vale. Hay gente que dice, yo llego a mi primer $1,000,000 y ahí paro. ¿Pero por qué? Porque ha tenido una planeación financiera que dice que con tanto dinero va a vivir bien y que con ese dinero puede estar bien, si así es su propósito. Claro. Pero una persona que diga, no, es que yo simplemente quiero seguir en este trabajo y ganarme los mismos 10 pesos todos los días y no pasa nada, a eso me refiero con la pereza de mente. Ah, no, claro. O sea, no querer evolucionar, no querer desarrollarte como persona, no querer capacitarte. Y menos ahora cuando toda la capacitación es que la tienes a un clic. Y a veces gratis. Es que no todo vale. No todo es Harvard, no todo es Cambridge, no todo es la Universidad de los Andes, la Javeriana. No todos son los cursos online. Hay cosas que son gratis en la vida y los tienes a un clic. Tú puedes aprender a vender empanadas en la esquina con un TikTok. Y te enseñan hasta de la rentabilidad. Entonces no hay excusa para que la gente no esté capacitada. Claro. Entonces, a eso voy con que la persona que no es ambiciosa, de la buena manera como la vemos tú y yo, como positivismo de desarrollo, capacitación, de ser mejor persona, de aprender todos los días, esa es la mente perezosa de lo que yo hablo. Claro. Porque si tú no eres ambicioso, por ejemplo, con el conocimiento, cuando pase un año, ya estás en un mundo que ya no existe. Claro. O sea, el conocimiento fue el de hace un año. Revisa las redes de hace un año. Ya no tiene nada que ver con las de hoy. Es que todo va tan rápido, Josué, que sí, que nos toca andar más rápido. Total. Pero con paso firme. Rápido, pero con paso firme. Sí.
¿cuáles son los proyectos que tienes hoy en día, que te proyectas a 5 años, 10 años, que te emocionan? Me emociona continuar con Mi Jefe es un Niño, mi programa que está en YouTube, donde entrevisto niños y jóvenes emprendedores buscándoles no dinero, sino mentores. Que les ayuden en algún área de mejora de sus emprendimientos y siempre y cuando haya un adulto detrás responsable que esté apoyando ese emprendimiento. Eso me emociona. Me emociona seguir educando con mi libro a las nuevas generaciones, porque creo en las nuevas generaciones, creo que vienen con un chip diferente. No por gratis, ¿cómo se llama? Emociones en inglés, la película. ¿Cuál? La de las emociones de Disney. Inside Out. Inside Out. No es gratis que Inside Out sea una de las películas más vistas en la historia por todos los públicos. Y sobre todo cuando le metieron más emociones. Entonces creo que las nuevas generaciones sí vienen comprendiendo que no solamente hay alegría, tristeza y enojo, sino que hay más cosas y que las podemos manejar. Entonces me emociona seguir educando niños y jóvenes, me emociona seguir impactando en varios escenarios. Se me están abriendo las puertas en los Estados Unidos, en varios estados, con mi programa, con mis conferencias, con mis capacitaciones a vendedores. Y eso me emociona porque es trascender también fronteras. Y generalmente mis públicos de allá son hispanos. Entonces me gusta capacitar a gente que tal vez tiene papás de origen latino, caribeño, pero que nacieron allá y que quieren una mentora colombiana que también les puede enseñar a hacer negocios de una forma más tropicalizada, más latina, más amorosa, tal vez más cercana. Más nosotros, ¿sabes? Entonces, cuando yo veo estas capacitaciones, cuando las hago en el exterior y son personas como tú y como yo, lo valoran un montón porque terminamos siendo diferentes y no es por decir que somos diferentes unos ni otros, sino que nuestras formas son diferentes. Y cuando las formas son diferentes, pero hay como un enganche y como que tú tienes como esta química con la gente, pues es rico impactar. Y me parece alucinante estar impactando como fronteras. Acá yo he impactado muchas ciudades, me encanta ir a territorios porque territorios lo llaman a poblaciones que están más distantes de las capitales, de las ciudades capitales, y ahí es donde más valoran tu trabajo y lo que tú dices. Tal vez porque no tienen la oportunidad de ver tantas personas todo el tiempo. Y eso, no creas, pero me pasa cuando viajo. Porque yo voy a Honduras, voy a Guatemala, voy a Panamá y la gente se emociona un montón porque no sé si es por las formas o qué tenemos, pero sí tenemos ese componente como latino que nos hace diferentes y es rico como que otros lo sientan y que puedas impactarlos de una manera siempre positiva y que les regales algo de tu experiencia. Yo no me las sé todas, pero yo sí he estudiado mucho y lo que trato de enseñar, trato que sean de la mejor manera posible siempre. Claro. Un mensaje a las mujeres que tal vez están escuchando esto hoy en día, que, no sé, su pareja o la sociedad les dice, no emprendas ese negocio, no perteneces ahí. Los negocios normalmente están más constituidos por hombres que por mujeres, ¿no? Ya, honestamente, le voy a decir algo. Yo creo que las mujeres están creciendo más rápido, son mejores vendedoras. Y los hombres están demasiado princesos. Te voy a decir algo, y no lo digo yo, lo dicen los datos. 1, está comprobado que cuando en una empresa la CEO o la CFO, o sea, finanzas o gerencia general, están en manos de una mujer, la rentabilidad sube más del 15%. ¿Y por qué? Vamos orientadas a los logros, orientadas a las personas. Sabemos mucho más fácil cómo está una persona dentro de la organización. Somos mucho más perceptivas para saber cuáles son las cualidades de una persona, que me parece que ese es el hack más importante. No es saber en qué está fallando alguien, porque eso lo puedes mejorar. Es cómo fortaleces en qué es bueno tu equipo. Si el man es el mejor en digital, pues lo meto en todos los cursos digitales. Claro. Y que hago un paréntesis, que es como los papás que dicen, es que mi hija es pésima en matemáticas, pero es buenísima en arte. Y cometen el error. ¿Qué hacen? La meten en matemáticas. No, métala en arte, métala en música, métala en lo que es buena. Segundo, de las mujeres, lo dije siempre, no es cuestión de género, es de capacidad. Acá no se trata si somos
mujeres, hombres, patos, caballos, camellos, da lo mismo. Es lo que tú tengas acá y lo que tengas acá. Eso es lo que te hace diferente. Y por otro lado, hay que creérsela. Hay que creérsela, y yo sobre todo cuando hago este curso en universidades a gente joven, la independencia financiera es fundamental para cualquier persona, pero para nuestros países, sobre todo para las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando tú te capacitas, tienes posibilidad de tener independencia financiera. Y si tienes independencia financiera, cuando algo falle en tu casa, en tu hogar, en tu lugar seguro, y que se convierta en un lugar que no es seguro, tú puedes tomar las riendas, como hablas de los jinetes, y salir cabalgando para otro lado. Claro. Eso no te ata. ¿Y qué pasa? Que sigue pasando en nuestros países que hay mujeres que están atadas económicamente a su sistema familiar, por cultura, porque así son sus familias. O sea, hay cosas que son inevitables y que pasan. No las juzgo, simplemente digo que la independencia financiera para las mujeres es tan importante, Josué, porque abre puertas, abre caminos. Y sobre todo, dime. ¿Cómo la logran? Capacitándose y creyendo en ellas. Y lo que yo te decía, hay 1000 formas de capacitarla, pero o sea, hay que creerse el cuento. Porque cuando dicen, no, es que a mí no me van a dar el trabajo, porque hay otro dato también que te doy importante. Yo que soy especialista en recursos humanos también. Cuando se abre una vacante en una empresa, un emprendimiento, en una compañía, generalmente los hombres son los que más aplican a esa vacante. Así no sepan sobre las habilidades técnicas que requiere el puesto. La mujer siempre es mucho más prevenida. Como, ay, yo no voy a saber, ay, pero es que yo no sé Excel avanzado, ay, es que yo no sé manejar Keynote, sino solamente PowerPoint, ay, no tantos nos. Mándese, aprenda. ¿Cómo se aprende? En el camino, pero hay que creérsela. Y hay que tener ese chip que uno se tiene que botar. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Claro. El piso. De ahí no pasas más allá. ¿Y qué pasa con lo que hemos hablado todo este episodio? Que los fracasos son los que te llevan al éxito. Y la única forma de aprender es dándote la oportunidad de hacerlo. Claro. ¿Cómo te va a pedir resultados de que seas más grande en una compañía si no has intentado dar el primer paso para ser alguien más? De subir de posición, o en tu emprendimiento, si no te das la oportunidad de entrar en otra ciudad, en otro estado, claro, de cambiar la fórmula, de mirar cómo eres más rentable, de mirar cómo crece tu equipo. Si no te das el chance, ¿qué? Es que si uno lo intenta, ¿a dónde llega? Es que no hay otra forma. La única forma es tal cual como decíamos en Shark Tank. Estoy adentro, bótate al tanque. Por eso se llama el tanque de tiburones, porque te botas al agua. Es la única forma para lograrlo. Claro. Y ahora que mencionas eso de las mujeres y hombres, me parece curioso y yo te doy la razón ahí. ¿Por qué? Porque mi esposa tiene su negocio, tiene su cosa, y cuando empezó a crecer así muy, muy rápido... ¿Se asustó? Mucho. Y me dijo, vamos, voy a dejar esto, yo no doy para esto. Claro, uno entra en pánico. Y yo le dije, sigue para adelante. 90 días, dame 90 días. 90 días, haz esto y esto y esto y esto, precisamente. Y mira hacia atrás y ya. Pero al mismo tiempo, hablando de que los hombres se tiran sin saber las cosas, normalmente eso soy yo. De verdad. Ya sé. Yo digo sí y después me digo, ay. La madre, para no decir otra palabra fea. ¿Cómo yo voy a hacer esto y esto y esto? Y no tengo idea. Me la ingenio al final, último minuto y... Pero la sacas, la volteas. Claro. Pero sabes, hablaste de algo muy importante. Siempre tienes que estar bien rodeado. Y no tienes que tener pareja, puede ser tus amigos. Está comprobado que uno es el resultado de las 5 personas con las que más convive en la vida, o con las que más habla, o con las que más interactúa. Si tu esposa no hubiera tenido ese empujón de dale 90 días, tal vez dice, I'm out, ya no sigo. Pero tuvo alguien que creyó en ella. Y por eso uno tiene que rodearse. De pronto no es mi pareja, no es mi marido, pero si yo tengo una amiga que dice, de la pendejada, cuál es la bobada, si usted lo ha logrado siempre, uno a veces necesita ese push. Claro. Como cuando uno está aprendiendo a nadar y que lo empuja el profesor un poquito, que te hace como la maña para que te botes al agua, es igual la vida. ¿Cómo uno se rodea de esas personas? Escogiendo bien. Si alrededor de uno no hay nadie.
Porque, por ejemplo, puede ser, no, a Josué se le da bien porque conoce a Julita, o conoce a Martica, o conoce a Perencejo. Como una persona hoy que está escuchando esto, tal vez no tenga un círculo social de emprendedores, o es el primer emprendedor en la familia, o lo que sea. ¿Cómo se empieza a rodear de las personas correctas que le den ese empujón? Antes de continuar con el podcast de Actitud Millonaria del día de hoy, para las primeras personas que ven este episodio en las primeras 72 horas, tengo algo muy especial para todos ustedes. Ahora mismo estamos haciendo un sorteo a todos ustedes que son los primeros que ven aquí el podcast y este episodio del día de hoy. Vamos a estar regalando $100 para uno de ustedes, completamente aleatorio. Y además de eso, vamos a estar regalando una llamada de asesoría completamente gratis, 1 a 1, ya sea conmigo o con una persona de nuestro equipo. Así que lo único que tienes que hacer para entrar al sorteo, y de nuevo, eso es solamente para las personas dentro de las primeras 72 horas del episodio del día de hoy, es comentar la palabra que ves aquí en pantalla. Además de eso, tienes que asegurarte de que estás suscrito, la campanita esté encendida y que le des like a este video. Ahora, después de las 72 horas, vamos a estar anunciando el ganador de este sorteo del episodio del día de hoy en mi cuenta de Instagram, en Instagram Stories. Así que asegúrate de seguirme ahí y también encender la campanita para que no te pierdas si tú eres ese próximo ganador. Ahora, si tú eres de las personas que está viendo después de las 72 horas, no importa. Si quieres participar en el siguiente sorteo, que todas las semanas tenemos múltiples sorteos, asegúrate de suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas el próximo episodio de Actitud Millonaria, en el cual también vamos a estar brindándote la oportunidad de tener y participar en este sorteo completamente gratis para ti. Así que de nuevo, si eres de las primeras personas que ve aquí ahora mismo, comenta la palabra que ves en pantalla y felicitaciones al ganador o a la ganadora del sorteo del podcast del día de hoy. Y habiendo dicho eso, continuamos con el episodio de Actitud Millonaria. Como una persona hoy que está escuchando esto, tal vez no tenga un círculo social de emprendedores, o es el primer emprendedor en la familia, o lo que sea. ¿Cómo se empieza a rodear de las personas correctas que le den ese empujón? Que vaya a eventos correctos, que vaya a sitios donde pueda aprender. Hay miles de foros todos los días en todas las ciudades del mundo donde hablan de emprendimiento, de negocios, de personas, de networking. Hasta métase en una clase de cocina. Le prometo que encuentra a alguien que le da un buen consejo. Y además me van a decir, ay, pero es que yo no tengo plata para ir. Hay sitios gratis en todos los sitios porque la gente se muere por el reconocimiento. Y hay personas que se paran en un escenario gratis para que lo aplaudan. Entonces aprovechense de esos que quieren los aplausos y ojalá que sean buenos, o sea, que investiguen un poquito antes de ir a perder el tiempo, sino que sea un tiempo bien gastado para ir a aprender a alguien, porque siempre hay alguien que sabe más que uno. Y hay mucha gente como esas, como tú o como yo, no por alardear, pero que sí damos ese tiempo generosamente en muchos espacios, sin costo, donde enseñamos a la gente, a los emprendedores, a los empresarios, o simplemente en un espacio como este, damos consejos que la gente puede tomar o no tomar. Claro. Simplemente los estamos poniendo en una mesa. El que te sirve, llévatelo. El que no te sirve, no pasa nada. Pero son esas ganas de aprender todo el tiempo. Y el que se sienta muy solo, pues que se pare de la cama y se vaya y se busque la vida. Porque no se vale, no se vale. Yo sé que a veces puede haber temas de tristeza, de ansiedad. Estamos en un mundo llenos ahorita de una cantidad de chiquitos, jóvenes, digo, con temas que no los permiten ser, pero yo creo que siempre una llamada a alguien cercano. Es más, a mí a veces me escriben por directo y yo contesto y termino siendo mejor amigo de esa persona, es mi instamigo, y resulta que le mejoré la vida en 3 minutos con algo que le dije diciendo, haz esas 3 tareas. Y después me escriben al año y me dicen, ese día yo estaba a punto de tirarme por un balcón, no literal, pero de pronto sí, no sé, pero tú con eso dijiste. ¿Sabes que no hay que tenerle miedo a preguntar? Claro. Pregunta. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? ¿Que no? Es lo peor que te pueden decir. Claro. Cuando uno pregunta, uno empata, se queda en la misma situación de ahora, o uno gana. Y yo te puedo escribir un directo. Si me contestas, bien por ti. Y si no, pues, ¿qué pasa? ¿Intenté? Claro. ¿Qué tal que me contestes? Yo en mi caso iba a grupos en Facebook. Ese era mi hack. Mira. Y así fue que empecé a construir el networking, porque yo vivía en Indiana en medio de la nada. No conocía no, pues a nadie. En Indiana, pues en medio de la nada. Literal. Era
una vaca, un porquito, un campo de maíz y una mujer gorda atrás. Y Springfield, porque ahí existe un Springfield sí, indiano. pero yo vivía en Lafayette. En Lafayette. No West Lafayette, que el College Campus, que es el lugar cool. Yo vivía en East Lafayette. Sí, es que conozco y está y ahí en Lafayette, pues donde está Purdue y después está Notre Dame y todo eso. Sí. Hay un pueblito que se llama Springfield, como el de los Simpsons. Sí. Es que hay muchos Springfield en Estados Unidos. Sí, creo que sí. Pero bueno, yo vivía ahí. O sea, vivías en la nada. En la nada. En la nada. Y lo que yo hacía era ir a grupos en Facebook de emprendedores, señores de negocio, y conectar con personas y ver cómo uno emprendía, hacía negocios. Eso es lo que hacía. ¿Y sabes qué pasa? Pasa mucho con LinkedIn ahora, con grupos de empresarios. Sí. Pasa mucho en grupos de WhatsApp, de grupos de mujeres, grupos de emprendedores. Digamos, yo soy parte de la Junta de la Asociación de Emprendedores de Colombia y en ese chat hay más de 750 marcas emergentes colombianas. Wow. Yo soy de la Junta y me siento una bendecida por serlo porque puedo ser referente para estas 750 marcas que muchas de ellas son muchísimo más grandes de lo que quisieran y que la están rompiendo y es una maravilla hacer país y hacer mundo. Eso es lo que yo creo que para lo que vinimos, ¿no? Claro. Penúltima pregunta. Penúltima. Okay. A mí se me ha pasado el tiempo volando, Mosito. A mí también, y llevamos como 7 horas y media. Una hora. Nos han hecho así como no more. Sí. Pero es que está muy bueno, ¿no? Sí. Pero eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Claro, total. Pero última pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es la próxima inversión que usted va a hacer que está emocionada de que se cierre? Y si se puede saber cuál es. Y no puedo decir. Ok. ¿Por qué está emocionada? Ya te doy unas pistas, pero es como expansión de lo mío en otro país. Expansión de lo suyo en otro país. Ok. Muy cerquita donde tú vives. Bueno, ya entendí. Okay. Ya entendí. ¿Cuáles son los proyectos en los próximos 5 años que usted quiere promover aquí hoy en día para las personas que están escuchando este podcast, esta entrevista? Ay, la vida cambia tan rápido, Josué, pero nada, mi proyecto más consentido y con sentido es Mi Jefe es un Niño, lo amo con mi alma. Y no, pues es que no te puedo decir un proyecto específico, pero a mí lo que me gusta es servir con amor y ser yo, pues tal cual como me ves acá, yo soy así en la vida, entera, en presidencia o en una fábrica, o capacitando a los vendedores de este almacén que hace muebles muy famoso, o con los que venden carros chinos, o sea, soy igual. Y eso yo creo que es como la magia, como... Claro. No dejar que te quiten esa magia de ser tú. Mira, acabo de decir como otro hack. Y yo creo que yo sí soy muy yo, siempre. Me gusta eso. Y quiero seguir, porque habló de ventas, y quiero hacerle una preguntita más. Ahora sí, después se editan. La última. Habla de capacitar a vendedores. Me encanta. Hace poco estuvimos con Mario Hernández, ¿verdad? Y fuimos allá a comprar una cartera. Y el vendedor que estaba ahí dijo, quisiera llevarse una cartera más chiquita. Y dijo, me encanta, me gusta. ¿Me hiciste un upsell o me ofreciste algo más? La mayoría de personas no hace eso. Te hizo un cross-selling. Claro, exactamente. Compramos una grande, entonces me dice, mira, esta combina. Esta combina y la puedes llevar la señora, tal. Exactamente. Eso es lo que yo enseño, venta consultiva. Entonces, pregunta, ¿cuál es el secreto o los pasos que un vendedor tiene que hacer para poder aumentar sus ingresos y sus ventas en los próximos 30 días? 1. Conocer la personalidad del cliente. ¿Quién es el cliente? No es lo mismo venderle al señor Donald Trump que venderle a Steve Jobs. Y te puedo decir 2 personalidades más, Carlos Vives y Dalai Lama. Y esos están en DISC, en este programa de psicología de quién es quién. DISC Profile. ¿Usted qué es? Tal cual. Yo soy una combinación como entre dominante e influyente. Yo soy High ID. Es ID y después es... Exacto. Sí, son los 2 más bajitos míos. Bueno, pero somos, ¿viste? Sí. Somos ID, influyente y dominante. Claro. Pero tenemos también de las otras cosas. Pero 1, conocer la personalidad del cliente. Porque, o si no, pues no hay comunicación y no va a haber esa coherencia para hablar. Y 2, que es lo único que yo les digo, encuentren la razón de compra del cliente. Si uno encuentra la razón que tiene Josué, que es diferente a la que tiene María, que es diferente a la que tiene Marta, que es diferente a la que tiene Mario Hernández, todas son diferentes. Si yo encuentro la razón para comprar del mismo objeto, pero la razón de compra, yo cierro la venta. Asegurado.
Puede ser esta misma silla, pero es que yo la quiero, es para mi finca, para ponerla en una esquina donde mi papá lee, al lado de un sitio donde es como su sitio cozy para leer y tomarse el café. Pero es que yo la quiero es porque tiene este terciopelo y tiene 2 colores y es súper cómoda y no me ha dolido el coxis después de 3 fracturas. Es verdad, me lo partí 3 veces. La diferencia de la razón de compra es total, pero si yo la detecto como vendedor, inmediatamente cierro. Y lo otro, si no vas con el ritmo de la personalidad del cliente, pues que va con las 2, pues no cierras, porque al Dalai Lama te va a pedir mucha paciencia. Pero Donald Trump quiere cerrar en 5 minutos y que le hables duro y fuerte. Claro. Entonces, ahí está el arte de las ventas, que es una delicia y me encanta capacitar vendedores. Chévere, me gustó. Aprecio muchísimo el tiempo, de verdad, que hemos pasado aquí. El tiempo, honestamente, se me pasó volando. A mí también. Últimas palabras aquí para la familia de Actitud Millonaria que está escuchando esto hoy en día. Que gracias por este espacio, Josué. Gracias por impactar tantas mentes, tantas vidas. Gracias por enseñarle a la gente que sí existen oportunidades. Gracias por enseñarles con tu ejemplo, porque no es lo mismo hablar de otros que hablar de uno, que tú tuviste un punto de inflexión en tu carrera a tus 25 años que te hizo perder todo, pero que tú estás mostrando que uno sí la puede sacar del estadio, como decimos en Colombia, sí la puede romper, sí puede ser un gran ser humano, sí puede ser un empresario, sí puede ser un gran esposo, sí puede ser una gran persona. Y a mí me encantan estos espacios donde me encuentro personas parecidas a mí porque les abro mi corazón y desde acá te ofrezco mi amistad, mi ayuda, alianzas en lo que necesites, porque me gusta estar en lugares donde tú puedes brillar, pero yo también, y donde más puedan brillar. Y eso es lo más rico, claro. Es buscar esos lugares donde uno sí se puede dar ese permiso sin estar como tan cuidadoso, sino ser uno y ya. Me encanta. Y a ustedes que acuérdense que fracasar no es una palabra negativa, es absolutamente positiva, porque el éxito es una suma de muchos fracasos. Y que no se tomen la vida tan en serio, porque pasa muy rápido. Me gustó. Así me gustó cómo cerramos. Aprecio de verdad mucho también sus palabras y me encantó ese podcast. A mí también. Gracias, Josué. Claro, la información obviamente va a estar aquí debajo para que vayan, la contacten. El libro también va a estar aquí. Y el jefe es, ¿cómo es? Mi jefe es un niño en YouTube. Mi jefe es un niño en YouTube, también va a estar aquí. Voy a verlo. Voy a verlo, me encantaría. Me encantó el nombre. Me encantó el nombre. Sí, porque es que los papás terminan dejando su trabajo para hacer parte del emprendimiento de sus hijos. Yo entendí, el título lo dice, me encantó. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria. Chao, chao. Gracias.